Capítulo 4. Esa noche Hope no pudo dormir pensando en su vida en Providence y en su hermano. Estaba cansada de esa situación, donde cada día tenía que esforzarse para seguir adelante. El hogar ya no le brindaba el consuelo que buscaba, y se temía que el tiempo no conseguiría que las cosas mejoraran. Quizás si se iban, entonces podrían dejar el dolor y comenzar de nuevo. Como le había dicho a Harry, estaba segura de que fuera de esa ciudad encontrarían un futuro mejor. Los dejarían de llamar los hijos del asesino, y no los observarían cuando caminaban por la calle. Tumbada en la cama, sin que el sueño la venciera pese al cansancio, Hope recordó cuando Harry y ella llegaron a casa, y cómo ilusionados habían hojeado el periódico en busca de un anuncio que les llamara la atención a ambos. Habían encontrado una buena cantidad de hombres buscando esposas, todos ellos de diferentes partes del país. Pero fue hasta que leyó el anuncio de un granjero de Montana, llamado Mark Turner, que sintió que podría haber encontrado al que andaba buscando. No estaba segura de por qué este anuncio le resultó tan especial, pero había algo en él, que le hizo pensar, en que era un hombre que sabría comprender lo que era la soledad y el dolor. En su anuncio hablaba de su rancho con orgullo, pero sobre todo, hacía hincapié en tener a alguien que le hiciera compañía. También mencionó que no tenía a nadie más en su vida, y que deseaba formar una familia. Le gustó cómo Matthew indicó que anhelaba una esposa que lo ayudara en el rancho, pero que no parecía importarle de dónde venía ni cómo se veía. Solo quería a alguien allí con él. La mayoría de los demás anuncios de hombres mencionaban el deseo de mujeres hermosas y plácidas. La forma en que se había expresado había tocado una fibra sensible dentro de ella. Hope sentía algo parecido, al querer empezar de nuevo. Aunque en su lugar no estuviera sola al tener a Harry. Y era precisamente la presencia de Harry lo que la inquietaba. En ninguna parte del anuncio mencionó que no le importara que la mujer fuera una viuda con hijos, o que esperara tener descendencia en el futuro. Aunque, claro está, tampoco era un tema adecuado para mencionar en un periódico. Pero la idea de que la rechazara sin ni siquiera conocerla, por incluir en el trato a su hermano pequeño, le parecía injusto. Una parte de ella estaba segura de que en cuanto se conocieran, él estaría encantado de tenerlos en su granja. Pero esto solo sucedería si no los juzgaba sin conocerlos. Contra más lo pensaba, más convencida estaba de esta idea, y de que Harry se lo ganaría al ser un muchacho cariñoso. En cuanto a ella, bueno, era una muchacha bonita, y que estaba dispuesta a abrirle su corazón. ¿Qué más podía pedirle? Honestidad, pensó al recordar el anuncio. Haciendo una mueca, se dio la vuelta en la cama y continuó cavilando. Estaba decidida a ir a Montana para verlo, y convencerlo de que eran la mejor opción que encontraría. Al fin y al cabo, no le había pedido que se casaran en cuanto llegaran, y se tomaría ese tiempo para hacerle comprender las ventajas de contar con 2 manos extras en su granja. Asumía que existía el riesgo de que la rechazara, pero por lo menos habría conseguido salir de Providence. Con esa idea cerró los ojos dispuesta a dormir, mientras repasaba la carta que Harry y ella le habían escrito. Le hablaba de su ilusión de formar una familia, y de una vida tranquila y apacible en su granja. También le hablaba de su soledad, y de cómo su anuncio le había conmovido, al darse cuenta de que ambos buscaban lo mismo. Le había costado convencer a Harry para que no apareciera en ella, pero le aseguró que era lo mejor por el momento. Solo quedaba esperar a que amaneciera para echar la carta. Luego, el tiempo se volvería eterno hasta que le llegara la contestación. Después, solo Dios lo sabía. Esperaba que todo saliera bien, y tanto ella como Harry dieran con un buen hombre que los acogiera y los cuidara. Mark se encaminó hacia la casa seguido de cerca de Alan, y con la carta de una tal Hope Dobbs quemándole en las manos. Había intentado que su amigo se marchara y le dejara solo para leerla, pero fue imposible que éste lo hiciera. De nada sirvió los ceños fruncidos y su rostro serio, pues Alan parecía decidido a enterarse de lo que esa mujer le decía, ya fuera acompañándolo para leerla después de él, o interrogándole sin cuartel otro día. Sabiendo que no podría impedir que se enterara, optó por la opción más sencilla y desagradable. Por eso tras él iba su amigo, que parecía igual de emocionado y expectante que Mark. «Tengo la certeza de que esta carta será la buena», lo animó el compañero. «Es posible». «¿Tú no lo sientes?» «No, y te recuerdo que la otra carta también te daba buenas sensaciones hasta que la leíste». Esa vez fue diferente. Mark decidió callarse. Había recibido una carta hacía 3 días de una mujer de Nueva York, que lo había dejado preguntándose si no había cometido un error. Por supuesto, en esa ocasión Alan también le acompañó, según él, para no dejarlo solo.
Pero al final fue una suerte que lo siguiera, pues así no tuvo que explicarle por qué la había rechazado tan rotundo. Para empezar, la mujer le preguntó a qué distancia estaba la tienda más cercana, y cuánto destinaría para sus caprichos. Le aseguraba que sabía cuidar de un hogar, aunque prefería que la criada se ocupara de los detalles más desagradables. Ni Alan ni él supieron lo que significaba esos detalles más desagradables, aunque no esperaba que se refiriera a tener relaciones íntimas con él. Aunque no lo creía, pues ésta le indicaba que no estaba dispuesta a encamarse más de una vez al mes, como máximo. La cara de espanto de Alan debe reflejar la mía, pensó Mark, pues no le hizo preguntas ni lo reprendió porque rompiera la carta en el acto. Quizás por eso no guardaba muchas esperanzas ante esta nueva carta. No conocía mucho a las mujeres, pero todo indicaba que la mayoría se parecía demasiado a su antigua prometida, y pensar en meter en su casa a una víbora similar le daba escalofríos. Ya en la cocina, se sentaron cada uno en una silla, y miraron la carta fijamente. Mark pensó en posponerlo y ofrecerle un café a Alan, pero al ver cómo se estrujaba las manos, decidió leer primero el texto, antes que su amigo comenzara a comerse las uñas. ¿Te importa si la leo en voz baja primero y luego te la dejo ver, como hicimos la otra vez? Le parecía ridículo preguntarle algo así a Alan, pero no quería que éste le arrancara la carta de sus manos cuando estuviera por la mitad de su lectura. Eso depende de lo que tardes en leerla, contestó Alan. Exasperado, Mark se sentó mejor en la silla y comenzó a abrirla. ¿Alguna vez te han dicho que eres igual de cotilla que una mujer? Mi esposa me lo dice prácticamente todos los días. Ya con el sobre abierto, Mark sacó un papel. Le gustó su caligrafía redondeada y bien cuidada. Le pareció muy femenina, y le hizo sentir curiosidad por saber más de esa mujer. Querido Mark, disculpa mi atrevimiento al empezar con tanta confianza esta carta. Sé que todavía no nos conocemos, pero tu anuncio me conmovió tanto, y me vi tan reflejada en ti, que no he podido evitarlo. Tus palabras me han hecho ver a un hombre de gran corazón, que desea emprender una nueva vida con una buena mujer a su lado. Y espero que esa mujer pueda ser yo. No busco otra cosa que un hombre que me comprenda, me cuide y que me valore. Sé cómo llevar una casa, y puedo aprender a trabajar en la granja. No le tengo miedo al trabajo, ni soy una mujer asustadiza. Solo espero que tus deseos de formar una familia en un entorno confortable sean verdaderos, pues estoy dispuesta a ir hasta Paulson para conocerte. Tengo un gran corazón que está deseando abrirse, y quizás, si tú lo deseas y Dios así lo quiere, seas tú el elegido para recibir este amor. Con toda mi buena voluntad y mis mejores deseos. Hope Dobbs. Mark dejó la carta y miró a su amigo. Este parecía que en cualquier momento saltaría de la silla para quitarle el papel de entre sus manos, por lo que se la cedió. Alan la cogió con avidez, mientras Mark reflexionaba sobre lo que había leído. Era cierto que Hope no le mencionaba su aspecto físico, pero debía ser justo, ya que tampoco le preguntaba por el suyo. De todas formas, eso no tenía importancia en relación al resto de la carta. Si debía definir con una palabra qué había sentido al leerla, esta sería emocionado. Había algo entre líneas que le indicaba un alma afín a la suya. Era como si supiera de su dolor, como si ella también sintiera el peso de la soledad y tuviera un gran deseo de comenzar de nuevo y de amar. Alan asintió, y observó cómo su amigo salía de la cocina en busca de lápiz y papel. Estaba convencido de que Mark no se equivocaba al escribir esa carta. Solo esperaba que esa mujer fuera honesta, y no hubiera mentido. Pero, si por el contrario Hope Dobbs era la mujer dulce, hogareña y sensata que parecía ser, entonces su amigo habría encontrado a su compañera. En cuanto lo vio entrar, se levantó y se dirigió a la puerta. Te dejaré un momento de intimidad. Y sin más, salió de la casa. Por su parte, Mark se sentó a la mesa y, decidido, le pidió a esa desconocida que compartiera su vida con él. Y por extraño que parezca, no se arrepintió de esta decisión cuando cerró la carta, ni cuando vio alejarse a Alan con ella en el zurrón, ni en las noches que siguieron pensando en cómo sería Hope Dobbs.